o la idolatría, habíamos mencionado la idolatría, adoración a los Baales, y nos ha llevado hasta el extremo de la corrupción moral, ¿no? Y ética. Lo increíble que es un levita. Otro punto. Eso no se había hablado, no se mencionó, pero ahí hay una más. Una más. A ver, teníamos dos cositas más. Pues no sé, la respuesta es mucho más amplia, más profunda, la raíz. Más compleja, ¿no? Más compleja. Cuando hablamos de empoderamiento, distintos niveles y distintas formas de empoderar, porque a los que ciertamente están quizás con más experiencia, que les ha ayudado a ya tomar conciencia de muchas cosas, que se convierten en líderes, ¿no? Cómo empoderarlos para que sigan siendo estos líderes, para empezar a ayudar a trabajar con gente que todavía nos falta, ¿no? Poder extenderles las manos en ese empoderamiento, que sucede. Yo creo que no es solo una forma de empoderar, ¿no? Tenemos que ser creativos y ver en qué formas podemos ayudar a las distintas comunidades. Y ciertamente es empoderar a los más vulnerables, porque todas las historias, ciertamente dada una sociedad patriarcal que todavía existe, entre los más vulnerables están las mujeres, pero están también niños y niñas, ¿no? O minorías que están tratando de encontrar su espacio, que su espacio se respete. Discapacitados, o ya la gente de edad también, porque en esta cultura sobre todo, ¿no? A diferencia de Latinoamérica, que a los abuelos se les mantiene en la casa, se los cuida hasta el final, acá es más se les abandona, ¿no? Prácticamente. O sea, los más vulnerables, cómo empoderarlos, cómo ayudarlos, cómo desarrollar una pastoral, un ministerio que pueda ayudarnos a proteger su dignidad como personas humanas. Porque esa es la regla para todo el mundo, ¿no? Tenemos la responsabilidad de honrar y proteger su dignidad humana. Y las escrituras, es eso lo que va emergiendo entre todos estos escritos, ¿no? Porque miren el tipo de reacción que tenemos cuando leemos esta historia de Jueces 19, ¿no? Para los que están más, ya tienen un caminar hecho, ¿no? Aunque haya sido cuesta arriba con muchos obstáculos, pero ya estamos listos y listas para darnos cuenta de que, wow, qué horrible, esta historia realmente es una historia de terror. Y ponernos los zapatos. Y ponernos los zapatos, ¿y ahora qué hacemos, no? Y podemos pensar en todas las caras, todos los nombres de gente de nuestras comunidades. Pero ahora, ¿cómo empoderar? Porque ciertamente tienen que haber muchas maneras de hacer esto. Porque si queremos empoderar a una mujer que está en una situación de violencia doméstica, por ejemplo, le podemos decir, no, que tienes que, no, en esa situación, tienes que salir de esa. Pero si no se trabaja con el esposo, también, de repente esto puede terminar siendo de esta mujer una víctima. Nos movemos entonces ahora al primer y segundo libro de Samuel. Ya tienen su tablita. Entonces ya vimos estos dos primeros. Entonces el punto de la historia del libro de Jueces, que nuevamente su intención general parece haber sido esta de decir, ok, entraron en la tierra, tenían líderes locales, pero esto no ayudó a mantener la unidad en lo religioso, porque la gente seguía adorando a sus baales, pero también esa crisis moral y ética que acompañaba, que en estas historias que hemos visto al final, sobre todo al final del libro, no era tan como que el ciclo de los jueces te da un poquito de esperanza, porque decía, oh, hay una situación, de ahí hay un juez y como que soluciona y hay un tiempo de paz, pero de ahí está el otro juez,
y el otro juez, y el otro juez. Pero al final vemos ya el extremo de la violencia y la inmoralidad que existía en Israel. Entonces, ¿cómo lograr esa unidad? Y se va a ver como respuesta un poco a lo que encontramos en el primer y segundo libro de Samuel. En los primeros 8 capítulos del primer libro de Samuel es que vemos como el que la gente va a pedir un rey. Dice, teniendo un rey, vamos a lograr esa unidad. Entonces vamos a ver cómo se mueven en ese entendimiento de quizás necesitamos más estructuras, necesitamos entender cuáles son las normas comunes que nos van a ayudar a ser solo una comunidad. Noten que el primer y segundo libro de Samuel solo va a ser este poquito, pero nuevamente tenemos 2 libros para hablarnos de ese poquito, lo que significa que tienen bastante que decirnos. Entonces vamos a ver qué es eso. Un resumen de lo que tenemos en los 2 libros. Los primeros 4 capítulos tenemos la historia de Samuel. Y hay unos detallitos que tenemos que saber por qué tantos capítulos se lo dedican a esta persona, que incluso los libros, ¿no?, es el primer y segundo libro de Samuel. ¿Quién es este Samuel? Ahí nos cuentan un poquito acerca de esto. Del 4 al 7, crisis con los filisteos y la captura del arca. Noten nuevamente, 4 a 7, son 3 capítulos. ¿Quiénes son estos filisteos, no? Porque están ahí en la historia y son los que nos muestran ahora una parte histórica de ese contexto que puede haber sido uno de los factores importantes en que se cree la necesidad de tener ahora un rey, un monarca. No es algo religioso, es algo histórico. Una amenaza que necesita que nos juntemos todos y tener a alguien adelante para poder parar a estos filisteos. Aquí un poquito más de historia, entender el contexto histórico que llevó a la creación de esta nueva institución. 8 al 15, capítulos 8 al 15, todavía del primer libro de Samuel, el reinado de Saúl. Entonces, durante la monarquía tenemos 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Y el resto de los 2 libros, de primer y segundo de Samuel, son acerca de David y cómo se convierte en la figura central. Y pongo ahí una imagen de alguien con una onda por la famosa historia de David y Goliat, ¿no?, que la vamos a encontrar aquí, en el primer libro de Samuel. ¿Okay? Entonces, primera de Samuel, acuérdense, el comienzo del libro, encontramos la historia de Samuel. Nuevamente, las secciones que tenían que leer de la Biblia y del texto tenían que ver con esto, pero un resumen de historias que ya deben haber escuchado. Estaba Ana, quien no podía tener niños, ¿no?, y va al santuario y va a hacer una promesa, hace un voto, dice, un voto a Dios, una promesa, dice, si tengo un niño, o si tengo bebé, ¿no?, lo voy a dedicar al servicio del santuario. El sacerdote ahí era Elí. Eventualmente se embaraza, tiene el bebé, y cuando es niñito, Samuel lo lleva al santuario y ya se lo da al sacerdote para que lo críe, él crezca ahí y lo críe. Parte de esta historia también en los primeros capítulos de Samuel es bonito, léanlo, si no han tenido la oportunidad de leerlo, ¿no? Está ahí él durmiendo en el santuario, Samuel, y de repente escucha, Samuel, y va a donde dice, ¿me llamaste? No, de nuevo, segunda vez, se va a dormir, Samuel, pum, va a donde Eli, ¿me llamaste? No. La tercera, cuando va ya Samuel, Eli como que se da cuenta que algo está sucediendo ahí, pero esa experiencia auditiva es típica de los profetas, de lo que van a ser profetas en Israel, ¿no?, que Dios los llama a veces en sus sueños, ¿no?, o que tienen visiones. Entonces, a Samuel se le va a conocer en el primer libro de Samuel, donde se nos cuenta su historia, como teniendo 3 títulos.
grandes, o 3 funciones en la historia de Israel. Voy a avanzar y retroceder. Aquí. Se le va a conocer como juez. Acabamos de estudiar el libro de los jueces. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, se le va a ver también como uno de estos personajes líderes locales. La gente lo respeta, es conocido. Se le va a conocer también por su función sacerdotal, porque fue criado por el sacerdote. Y aunque la práctica era que solamente uno podía ser sacerdote si nacía dentro de una familia sacerdotal, que no fue el caso de Samuel, pero como se le crió por un sacerdote, él ejerce en el libro de Samuel funciones sacerdotales. Entonces otro título que tiene. O sea, una persona así media importante, porque a veces uno dice Samuel, ¿y quién es este Samuel, no? Su función más importante va a ser la última, de profeta. Y vamos a entrar en esas historias, pero en estas historias del comienzo, esa experiencia auditiva que tiene, que Dios lo llama ya desde pequeñito, nos da señales de esa función profética que va a cumplir dentro del material aquí. ¿Okay? La crisis con los filisteos. Ahora, capítulos 4 a 7. ¿Quiénes eran estos filisteos? Si van a leer su Biblia, vean aquí en el mapa. Yo creo que lo tienen en su atlas también. Vamos a movernos a la monarquía. La cosa es que ven esas 5 como con unas fortalezas o unas torres. Esas 5 en sus mapas, en la página 12 y 13, pueden hacerse una marquita ahí o escriban para que sepan cuáles eran las 5 ciudades filisteas. Tienen a Gaza, Ashkelon, Ascalón, Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Esas eran 5 ciudades filisteas. ¿Se la contaba? Si se la contaba. Acá las tienes: Gat, Ecrón, Asdod, Ascalón y Gaza. Son 6 entonces. 5 ciudades filisteas. Acá las tienes en el mapa, las que tienen torrecitas. ¿Okay? Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Es que acá vienen escritas de diferentes maneras. Sí, acá las estoy leyendo como las tienen aquí. Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. Esas son las 5 ciudades filisteas. Sí, no estaba considerado. No, solo las 5 que estoy mencionando. Gaza, Ascalón, Asdod, Ecrón y Gat. ¿Da para ver en la copia ¿No era que todo tiene el territorio torrecita? que aquí nos marca como Filistea? Las tienes, en la copia que tienen, aunque está en blanco y negro, se logran ver las que tienen las 5 torrecitas. ¿Okay? Entonces, esas son 5 ciudades filisteas. Son 5. ¿Okay? ¿Quiénes eran estos filisteos? Y noten que están aquí también en este mapa, que muestra la extensión de la tierra durante el reinado, el que está aquí en rosadito sería durante el reinado de Saúl, en naranja, David, y ya todo, incluyendo el amarillo, Salomón, de acuerdo a lo que el libro primer y segundo de Samuel que nos dicen esa era la extensión de su reino. Pero nuevamente estamos hablando de
historias del deuteronomista, ¿no? O de la historia deuteronomística. Nos dice, esa fue la extensión. Ahora, la arqueología, por supuesto, no ayuda tanto a soportar las historias, ¿no? Acerca de la extensión de estos distintos reinados durante la monarquía unida. Y esta partecita pertenecía estaba dominada por los filisteos. Padre, me lo estoy perdiendo. Tisa. ¿Tisa o no tisa? No. Respeto a la dignidad del Padre. No tisa. Entonces, ya casi. Acá, los filisteos. Los filisteos eran griegos. Griegos. Los filisteos, sí. ¿No tiene alguna relación con los actuales palestinos? No, más bien los filisteos han tenido eventualmente van a combinar esta referencia a estos grupos para dar origen a este nombre Palestina. Filisteo, filistinos, palestinos. Entonces de ahí se dice la etimología de Palestina, ¿no? Y porque tienes Israel o Palestina. No tienen... Pero entiendan bien quiénes van a ser primero para ver por qué Israel se refiere a estos otros grupos como palestinos. Aquí tienen un poco de la historia, ¿no? A ver, aquí, nuevamente al mapa. Alrededor de los años 1200, quiero que vean otro mapa más grande en el que se incluye todo el Mediterráneo. 1200 antes de Cristo, ¿verdad? 1200 antes de Cristo. Vamos a tener que tiempo de buscar la el Nuevo alianza. Testamento. 14, Una 17. El Éxodo. Ok, vayan a la página 23 de su atlas. De ahí la importancia de tener el atlas, porque a veces no tenemos los mapas ahí a la mano. El mapa que tienen en la página 23, a la derecha, que es más completo. ¿Ven la bota de Italia? Sí. Ok, ahí donde ven Roma, ese fue el centro del Imperio Romano, ¿no? Para sus estudios del Nuevo Testamento ese es central. Ahora, a la derecha, donde ven Macedonia, ese era el centro de la cultura griega. Y pueden ubicar dónde está Jerusalén. Siguen yendo hacia la derecha, ¿no? Y tienen sus tres agüitas ahí, aunque más pequeñitas. Ok, entonces, alrededor de los años 1200, la arqueología muestra que hay una caída, un decline, una declinación, un decline, ¿no? ¿Verdad? No, es más de algo que la población griega se reduce. ¿Una disminución de población? Una disminución de la población en los 1200, pero no hay muestra, no hay rasgo de que haya habido un incendio, destrucción o nada. Es una incógnita todavía que se sigue trabajando. No es que haya habido una enfermedad y que la población decrece, pero hay información arqueológica de Ugarit, y les mostré dónde estaba Ugarit la vez pasada, y de Egipto, diciendo que hay esta gente que viene del mar y que ha venido a atacar, están intentando tomar las tierras, y coincide en ese tiempo, en los 1200. ¿Okay? Estas imágenes que tienen aquí
son de los Egipto, de Egipto. Las imágenes que tenemos es que lograron controlar este ataque de esta gente que venía del mar. En Ugarit también hay una carta diciendo, ¿se acuerda de esa ciudad de Ugarit? Que es una ciudad cananea de la que hemos logrado reconstruir mucho de la religión cananea. De esa ciudad habían cartas de esta gente que venía del mar y que invadieron la ciudad de Ugarit al punto que se abandonó. Y se acuerda, alguien preguntó, ¿y qué pasó con esa ciudad? Desde los 1200 se abandonó por estos los filisteos, que eran griegos. Y justo en las narraciones que encontramos de este periodo en que se empieza a ver una amenaza de estos filisteos que vinieron del mar, se tomaron posesión de algunas ciudades, las excavaciones arqueológicas que continúan hoy, todos los restos que se encuentran de vasijas y todo, y arte, es griego, pero corresponde a los 1200 más o menos. Entonces todo esto nos dice, ok, todo el Mediterráneo, parece que esa migración que hubo desde Grecia, las razones no sabemos, pero ciertamente se movieron hacia las orillas del Mediterráneo. Han ido a Ugarit, han ido a Israel, por lo que encontramos en el primer libro de Samuel, justo en esos años, ese tiempo, que vinieron, tomaron posesión de algunas ciudades y estaban tratando de entrar hacia o irse hacia Jerusalén. Y eso constituyó una gran amenaza histórica. Es un dato histórico que nos ayuda a ver, quizás hubo otra motivación también para que Israel se convirtiera en una monarquía, porque muchas monarquías van a surgir en estos tiempos. Los moabitas, los amonitas, todos van a empezar a pedir un líder que los ayude a confrontar a estas amenazas reales. O sea, ya no tanto lo religioso, encontramos algo de lo religioso en los textos, pero también encontramos lo histórico. Entonces este Goliat a veces se le muestra de formas así, ¿no? Distintas formas de ilustrar a David y Goliat, pero yo creo que el Goliat se debe haber visto más así, con las plumitas y esto. Esta es una depiction, una representación más cercana a cómo este Goliat quizás se veía. Y esa historia, o sea, David quizás, las historias que quedan, realmente ha luchado contra un general griego de los filisteos y lograron mantenerlos y se han quedado en esas áreas, con esas 5 ciudades. Los filisteos han seguido viviendo en esas áreas, pero son esos extranjeros, ¿no? Que no son Israel, que no son parte de Israel. Cuando habla de el gigante de Goliat y David, realmente no está hablando de la estatura. Que son un poco más altos. Sí, pero está hablando más del cargo que tenía, tal vez. La habilidad de pelear. Que hayan sido quizás un poquito más altos o quizás por las vestimentas mismas. Pero cuando habla de un gigante, me imagino que habla de, porque me imagino que era un ejército más poderoso que ellos y lo logra vencer un solo hombre. Al David, que no ocupaba tal vez un cargo tanto como el del general que venía, general griego. Quizás romantizando un poco la historia, ¿no? O para representar que fue Porque nos enfatizamos en la historia de Goliat y David y el gigante, pero lo vemos como físicamente. Que tal vez sea un poco más alto, sí, pero no un gigante. Tal vez gigante más en el puesto que tenía, como el tamaño del ejército. Sí, es más la romantización del evento, ¿no? Una versión romántica. Ciertamente vencimos a unos enemigos que eran más poderosos, entonces pues tienes que mostrarlos con bastante poder, quizás decir que eran más, parecían gigantes, ¿no? Engrandecer la figura de David. Engrandecer la figura de David en un sentido. Pero eran humanos, o sea, eran griegos. No es que hayan sido gigantes literalmente. Me he encontrado con la pregunta a veces en la audiencia de eso, de si realmente existían gigantes. ¿Conocen algún griego? ¿Alguien de Grecia? ¿Son más altos que ustedes? Sí, No necesariamente. No. Algunos.
Yo conozco una esposa y su Era esposo. una pregunta media retórica. Sí, no, solo el para- señor es un muy poquito más alto que nosotros Son y la humanos. señora es de nuestro tamaño. Todo depende. Tenemos en nuestra gente personas que son más altas o no. En general no somos tan altos. Pero es algo relativo a las historias. No hay que leerlas con un granito de sal ahí para entenderlas bien. A ver, entonces, miren, si abren su Biblia, ahora váyanse al libro de Samuel, primera de Samuel. Estamos en Jueces. La tiene pequeñita. Eso. ¿Están en 1 Samuel? Sí. Ok. Entonces, si ven el capítulo 1, vamos a hacer un recorrido para llegar hasta lo que sucede aquí, en los comienzos de la monarquía. Así como que vamos siguiendo la narración, ¿no? Empieza en el capítulo 1 con la peregrinación de Silo, oración de Ana. Ese segundo capítulo, para quienes saben el Magnificat, lean esto y lean el Magnificat, van a ver muchos parecidos. Ahora vayan avanzando hasta el capítulo 8. ¿Lo tienen ahí separadito, el capítulo 8? ¿Qué dice? Los comienzos de la monarquía del reinado de Saúl. Eso. ¿Otro? ¿Lo mismo? Los israelitas piden un rey, la monarquía. Instauración de la monarquía. El pueblo pide un rey. ¿Qué? Igual, parecido. Entonces aquí, cuando nos movemos de Josué, Jueces, y en 1 Samuel es en el capítulo 8, donde ya encontramos los comienzos, la formación de la monarquía. Y dentro de estos capítulos 8 y 9, es que vamos a encontrar que hay dos posturas. La historia deuteronomística nos da ambas versiones. Nos da a ver que hay una postura que estaba en contra de que se formara la monarquía, pero también hay otra que está a favor de la monarquía, de que se forme esta institución. La que está contra, en el capítulo 8, si ven del versículo 10 al 18, con más tiempo lo pueden leer, pero esto refleja una lectura desde el tiempo en que se están escribiendo las historias. O sea, el deuteronomista, los historiadores deuteronomísticos, como que resumen lo que sucedió, pero lo ponen aquí en la historia como en los comienzos. Si se escoge eso, si ustedes escogen el sistema monárquico, las estructuras monárquicas, esto les va a suceder, ¿no? Dice, el rey que va a reinar sobre vosotros tomará a vuestros hijos y los destinará a sus carros y a sus caballos y tendrá que correr delante de su carro, los nombrará jefes de 1000, les hará labrar sus campos, segar su cosecha, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros, tomará vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas, tomará vuestro campo, vuestras viñas y vuestros mejores olivares y se los dará a sus servidores, tomará, o sea, todas las cosas que eventualmente se van a dar, pero uno diría, wow, aquí a los comienzos mismos, ¿cómo es que sabían que eso iba a suceder? Bueno, es que están escribiendo ya cuando ya pasó. Pero quieren hacer entender de que a los comienzos hubo la ambivalencia. ¿Tomamos estas estructuras o no? En lo que son las favorables encontramos la historia de cómo Saúl va a ser el primero que se le elige como rey. Veamos esta partecita. Samuel 9, 1, 10 a 16. Es una historia larga. Quiero que leamos 9, 1 al 10.
y de ahí yo les cuento el resto de la historia. Del 1 al 10, si... Había un hombre de Gilbea de Benjamín llamado Quis, hijo de Abiel, de Seror, de Becorá, de Afías, benjaminita de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, que era joven y apuesto. Era el israelita más alto de los hombres para arriba, sobresalía por encima de todos los demás. A su padre, Quis, se le había extraviado unas burras y dijo a su hijo Saúl: llévate a uno de los criados y vete a buscar las burras. Cruzaron la serranía de Efraín y atravesaron la región de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron la región de Saalín y nada. Atravesaron la región de Benjamín y tampoco. Cuando llegaron a la región de Suf, Saúl dijo al criado que iba con él: vamos a volvernos, no sea que mi padre deje de lado las burras y empiece a preocuparse por nosotros. Pero el criado repuso: precisamente en ese pueblo hay un hombre de Dios de gran fama. Lo que él dice sucede sin falta. Vamos allá. A lo mejor nos orienta sobre lo que andamos buscando. Saúl replicó: ¿y si vamos, qué le llevamos a ese hombre? Porque no nos queda pan de las alforjas y no tenemos nada que llevarle a ese hombre de Dios. ¿Qué nos queda? El criado respondió: tengo aquí 2,5 gramos de plata. Se los daré al profeta y nos orientará. Saúl comentó: muy bien, vamos. Y caminaron hacia el pueblo en donde estaba el hombre de Dios. Mientras subían por la cuesta del pueblo, encontraron a unas muchachas que salían a buscar agua. Les preguntaron: ¿vive aquí el vidente? En Israel antiguamente el que iba a consultar a Dios decía: sí, vamos al vidente, porque antes se llamaba vidente al que hoy llamamos profeta. Ellas contestaron: sí, se te ha adelantado. Precisamente hoy ha llegado a la ciudad, porque hoy se ofrece un sacrificio público en el lugar alto. Si entran en la ciudad lo encontrarán antes de que suba al lugar alto para el banquete, porque no se pondrán a comer hasta que él llegue, porque a él le corresponde bendecir el sacrificio y luego comen los convidados. Suban ahora, que ahora precisamente lo encontrarán. Ok, hasta ahí nomás. Ok. Ahí el vidente o profeta no se le da nombre, pero ese va a ser, la historia continúa y ese va a ser Samuel. ¿Okay? Pero en esta historia, ¿no? La consulta de un vidente acerca de las asnas o mulas se va a convertir en un tema concerniente a profetas y reyes. Rara vez se mencionan animales en las historias, sobre todo como algo predominante, ¿no? Como centrales a la historia, como es este caso. En conectar esto a algunas historias del Nuevo Testamento, Jesús entró a Jerusalén ¿en qué? ¿En caballo? ¿Qué? O sea, es uno de esos detalles en que uno ve, empieza la conexión de por qué esta historia bien extraña, ¿no? Pero que empieza ya a tener ese trasfondo bíblico para quienes prestaron atención a esos detalles y sabían sus escrituras. ¿Quién es este, no? Que viene montado? ¿Por qué montado en mulas al entrar a Jerusalén? ¿Sí? Un detalle interesante ahí en la historia. Entonces, la historia como continúa, en 14 dice: subieron pues a la ciudad, y cuando entraban en la ciudad salía Samuel en esa dirección, ¿no? En el 16, mañana a esta misma hora, en el 15, ahora bien, la víspera de la venida de Saúl, Yahvé había revelado a Samuel. Ese es un detalle importante en la historia. Mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás como jefe de mi pueblo, Israel. Lo ungirás como jefe de mi pueblo. Este detalle en lo que va a ser el entendimiento de quién es David y la promesa davídica
comienza a ganar significado teológico. Este acto de ungir. El verbo en el hebreo es mashach, ungir, es mashach, es el verbo. Cuando a una persona se le unge, es un Mesías. O sea, Mesías es un ungido, alguien a quien se le ha ungido. Esa es la etimología de la palabra Mesías. Mashach es, nuevamente, ungir. Mesías, que es cuando se conjuga el verbo para decir ungido. ¿Y de dónde sale Cristo? También. Sí, yo sé que Cristo quiere decir ungido, pero ¿de dónde viene la etimología de Cristo? A ver. Este es. griego, sí. Mashach significa ungir. Lo voy a poner aquí por ahora. Y en el griego, esto mismo, la transliteración sería crió, solo con una C minúscula, para no confundirlos. Crió significa ungir también, en griego. Cuando a una persona se le unge, esta persona es un Christos. ¿Ok? Christos. Entonces, Jesucristo, Cristo no es solo otro nombre. Lo que está diciendo ahí es Jesús el ungido, Jesús el Mesías, ¿no? O sea, muy importante en lo que son los estudios del Nuevo Testamento, toda esta base, ya empezamos a ver esos detalles en la historia desde este entonces, al estudiar el primer y segundo libro de Samuel, sobre todo el primero, porque vemos los comienzos, las historias de los primeros reyes, y cuál es esa conexión de Jesús como el Mesías y el descendiente de David. Ya comienza la historia con este acto, ¿no?, de ungir, ser un ungido. Y el papel de Samuel también, ¿no? Mashach, que significa ungir. En hebreo. Mesías es la conjugación del verbo para referirse a alguien que ha sido ungido. ¿Okay? El ungido. Y la importancia de los idiomas también, ¿no? Tienen ahí la conexión que uno dice, eso no sabía. Es muy importante, un detalle recontra importante. Tenía la idea, pero no sabía exactamente de dónde venía. Entonces, esto me apuesta a mí. Su conocimiento, claro. Y es hebreo y griego, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, está esta historia, ¿no?, que dice, entonces, una vez que Samuel unge a Saúl, dice, una vez que lo unge, porque este va a ser el que va a liderar a Israel. Entonces se convierte en el primer rey de Israel. O sea, es un ungido, es la señal, la acción que como que confirma que es Dios el que lo ha elegido a Saúl. Lo interesante es que hay otro relato también de cómo es que se le encuentra o se determina que Saúl es este que va a ser el primer líder. Esa historia no está tan bonita como esta, pero han visto que el deuteronomista tenía dos historias de cómo Saúl se le presenta como el elegido, pero esta, el de la unción, va a llegar a ser más importante por la conexión con el siguiente rey, que va a ser David. ¿Okay? Entonces, si ven aquí, está la consagración de Saúl, vuelta de Saúl, capítulo 11, 12, 13, 14, hasta ahí todo va bien. Sabemos acerca de Saúl, del reinado de Saúl. Y llegamos al 15. Es un capítulo clave, porque aquí es donde Dios rechaza a Saúl como ese primer rey. O sea, si escuchan en alguna lectura que están hablando de Saúl, es primera de Samuel, del capítulo 11 al 15, porque en 15 ya se le rechaza.
Pueden leer esa historia, es un poco también problemática, el por qué se le rechazó, de encontrar lo divino en el por qué se le rechaza. Pero tenemos que cubrir bastante. Entonces dejo que lo lean y eventualmente lo van a procesar y espero que encuentren lo problemático. ¿Por qué lo rechazan? Por el proceso. Bueno, ahora me voy a meter en la respuesta pero supuestamente el profeta va a tener un papel importante en lo que es la estructura monárquica. Dios, está el profeta y está el rey, en ese orden. Así que para cualquier cosa que el rey tuviera que hacer, tenía que consultar al profeta para que el profeta consulte a Dios, el Dios da una respuesta al profeta y el profeta le dice al rey. Si el rey intenta hacer algo sin haber consultado, es problemático. Y especialmente si se le dice, esto es lo que tienes que hacer, y no lo hace, no sigue las direcciones completamente. Pero en este caso, cuando lean la historia, van a ver que lo que hizo Saúl quizás era algo muy humano, ¿no? Porque si te dicen, anda a esta ciudad y mata a todos, hombres, mujeres, niños, animales, todo, pero él tuvo compasión de unas personas y dijo que escapen, y porque hizo eso se lo rechazó. Entonces la historia es un poco problemática, ¿no? Porque uno diría, no, es que es algo humano, ¿no? ¿Cómo así? Pero se le rechazó. 16, capítulo 16, ya empieza la historia de David. David entra en la historia de la monarquía, los comienzos de la monarquía. La historia es bonita, no sé si han tenido oportunidad de leerla antes. La mayoría. ¿Quiénes han escuchado la historia de David antes? 1, 2, 3, 4. Ok, entonces, para los que me puedan leer rápido, yo sé que a veces uno se emociona leyendo y una cosa es leer en la liturgia, otra intentar cubrir el material en clase. Tenemos que acelerar un poquito y así cubrimos más. Si podemos leer del 16 hasta el versículo 1 al 13. El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Y yo lo he rechazado como rey de Israel. Llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Yo te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque me he elegido un rey entre sus hijos. Samuel preguntó, ¿cómo voy a ir si se encuentra Saúl? ¿Cómo voy a ir si se encuentra Saúl? Si se encuentra Saúl, me mata. Si me encuentro. Me dice, si se encuentra Saúl, me mata. El Señor le contestó, llevarás contigo una ternera y dirás, he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invitarás a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le había dicho el Señor cuando llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron preocupados a su encuentro y dijeron, ¿es para bien tu venida? Respondió, sí, es de paz, he venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Al entrar ellos vio a Elí y se dijo, seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto ni en su gran estatura, que yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la del hombre. El hombre ve las apariencias, pero el Señor ve el corazón. Después Jesé llamó a Abinadab y le hizo para delante de Samuel, que dijo, tampoco es este el elegido del Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel dijo lo mismo, tampoco es el elegido del Señor. Jesé hizo pasar a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo, a ninguno de estos él ha elegido el Señor. Entonces Samuel preguntó a Jesé, ¿son estos todos los muchachos? Él contestó, falta el más pequeño que está pastoreando el rebaño. Samuel dijo, manda a buscarlo porque no nos sentaremos a la mesa hasta que haya venido. Jesé mandó que lo trajeran.
Era rubio, de hermosos ojos y de buena presencia. El Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en presencia de sus hermanos. A partir de aquel día el Espíritu del Señor entró en David. Por su parte Samuel se puso en camino y regresó a Ramá. ¿Okay? Entonces, esa es la historia. Y ahora ya sabemos lo importante que es el ser ungido. Un detalle importante, o dos detalles importantes. Uno, que la práctica tradicional en lo que es la monarquía es que el hijo del rey, y se va a ver también aquí en las historias que continúan, el hijo del rey, el primogénito, es el que va a ser el siguiente rey, ¿no? Pero aquí vemos que es distinto, no es cuestión humana decidir esta estructura monárquica y cómo va a funcionar, pero tiene algo de divino en el ordenar quién es, ¿no? La historia es bonita, bueno, Samuel va y dice, oh, este debe ser, ¿no? Por la apariencia. Dice, no, ese no, y este tampoco, aquel nada, 7, ¿no? Y es bonito lo que dice, no vayas por la apariencia humana, Dios se fija en el corazón. Y es una parte bonita en el entendimiento de lo que es el llamado de cada uno, en lo que es esta, ¿no? Nuestra pastoral o nuestra vida cristiana, que a veces uno dice, no, pero no estoy preparado, no sé cómo hablar, soy muy bajita, soy muy... No, es cuestión, cada una tiene su... va a ser llamado y cada uno tiene algo que dar, algo que contribuir. Entonces ahí está la historia de David. ¿Qué otro detalle encuentran ahí que nos conecta conecta la historia de David a Jesús? Belén. Entonces, el que Jesús haya nacido en Belén no es un detalle así bonito, pero es un detalle que tiene que ver con estas historias. O sea, para los que conocían sus escrituras en el primer siglo de nuestra era, ¿no? El que haya dicho que Jesús nació en Belén, inmediatamente está la conexión con David. ¿Y es histórico que Jesús nació en Belén? Ahí pregunten a sus biblistas del Nuevo Testamento. Okay. Porque lamentablemente solo tenemos 4 capítulos para reconstruir todo. Pero nos vamos a basar en lo que es central a la historia. Eso, quizás lo de Belén es circunstancial, pero está esa conexión que se quiere hacer con David el ungido. También porque la conexión con David en Jesús va a través de José. Depende de qué evangelio estás leyendo. Esta Navidad va a ser muy diferente para mí. Disculpen, desde ya pido disculpas. Desde ya pido disculpas. Me rompieron el corazón. Desde ya me voy. Y los bolsillos, bueno, ¿qué hace rescatar algo? No, pero es que vamos a entender quién era este David y por qué es importante que la genealogía de Jesús tiene que conectarlo a David. No solo lo conecta a David, ¿verdad? Lo conecta a alguien más. A la historia que leí. De la gente que conocemos, que estamos estudiando. La concubina. Yo creo que es un buen punto de... Quisiera que esto parara, pero no para. Creo que no tiene... Porque alguien me había hecho mi hermano me hizo una pregunta antes que quería que mejor la verifico aquí o la añado, ya que estamos estudiando esto. ¿Este qué periodo era? Prehistórico. Okay. ¿Y el 2? Éxodo. Entonces nos estamos moviendo a este, ¿no? Pero ahora nuevamente voy a pedir que retrocedan para que veamos el bosque, porque estamos enfocándonos en algunos árboles ahí, pero quiero que lo conecten aquí. Entonces tenemos a Abraham, el padre de los israelitas, es el que recibe el primer llamado, ¿no? Y está esa promesa que incluye 3 cosas:
¿Se acuerdan qué era? Tierra, hijos, descendencia, Descendencia. la más importante que se menciona 5 veces. No era. Empieza con B. Bendición. ¿Okay? Esa bendición, Abraham, de acuerdo a las historias, se la pasó a uno de sus hijos, Isaac. A Isaac se la va a pasar a Jacob, quien en esa pelea que tiene con, lean la historia, se le conoce o se le va a cambiar el nombre a Israel, y es Jacob o Israel que va a tener 12 hijos y una hija. Pero como es una cultura patriarcal, la hija no cuenta, ¿no? Y es de estos 12 hijos que hablamos de las 12 tribus de Israel. Uno de los hijos va a ser la de la tribu de Judá. Y es la de la que vamos a encontrar a David. Entonces, en este periodo hay 3 reyes. Tienes a Saúl, David y Salomón. Durante la monarquía unida van a haber solo 3 reyes. Entonces, todavía este tema de la bendición, o sea, lo vemos en el periodo patriarcal, ¿no? Que es algo que pasa el padre al hijo. Pero aquí vamos a ver que la bendición se pasó. Ha habido la cuestión de, ok, ¿a quién realmente recibió aquí la bendición de los 12? Pero en estas historias empezamos a ver que a través de todo lo que se nos cuenta acerca de David, es que ahí hay algo de esta bendición que nos conecta ya a esos comienzos. Y recuerden, se menciona 5 veces lo que nos está diciendo. Presten atención, ¿quién es que recibe la bendición y por qué? ¿Qué hay de ese tener un gran nombre que nos ayuda a entender la importancia de ser un descendiente de Abraham, ¿no? Y tener esa bendición? Y eso entre los reyes lo vamos a ver con David, quien va a recibir una promesa especial. Tienen que saberse sus historias, ¿no? Es conforme nos van dando los distintos libros y el contenido, hay esa línea de entender. Y eventualmente, ¿no? El nombre sobre todo nombre. Hasta el Nuevo Testamento, cuando hay cuando encontramos esas cosas que dice, ay, ya se me malogra la Navidad, se me va a malograr la Navidad, ¿no? Sí, pero está lo circunstancial, ¿no? Y están las genealogías, y aunque una diga es a través de José y otra que es a través de María, no es el punto central. Hicieron lo que, con la información que tuvieron a mano, y reconstruyeron ahí genealogías, pero está esa conexión en ambas genealogías. Van a retroceder y lo van a conectar a David y lo van a conectar a Abraham. O sea, ahí en las genealogías ya nos están dando el dato de dónde está lo esencial aquí, acerca de quién era Jesús, el Mesías, el ungido. Ya recuperé un poquito el valor de la Navidad. Un poquito. No, ni apagando ahí para ver. Se va de ungido a ungido, ¿no? Ok, entonces unos detallitos ahí sobre David. Que ya cuando vamos a la historia dice, wow. Y detalle de la bendición también, porque hablamos, se repite esa bendición, pero no alcanzamos a captar a qué se refiere con la bendición. Nosotros y ellos también. Ellos han tenido un problema de, ¿pero qué es esta bendición? ¿Es el tener la tierra? ¿Es el tener la monarquía? ¿Es el tener un rey? Y ahora vamos a ver, ¿es el tener un templo? Y conforme vamos avanzando, el DTR nos ayuda a ver toda esta historia de intentar entender, ok, ¿qué es esta bendición? ¿Qué es la bendición entonces en la historia de nuestra vida? Buena pregunta. Ahora, si siguen en sus
en sus Biblias. Es en el 17 que tienen la historia de David y Goliat. Ahora, todo el resto del primer libro de Samuel es, ¿saben esa distinción de jure y de facto? De jure sería legal y de facto es de hecho, ¿no? Entonces, en la forma en que el primer libro de Samuel va, Saúl todavía cree que es el rey, aunque en la historia nos dice, la DTR nos dice, no, él ya fue rechazado. Una vez que David es ungido ya de ley o de derecho, él ya sabemos que va a ser el siguiente rey, porque Dios envió a Samuel a que se unja a David. Pero todo el resto de aquí, del primer libro de Samuel, es Saúl celoso de cómo David se está ganando a la gente y la popularidad, y ciertamente está actuando como rey, ¿no? Pero todavía no es el rey. Vamos a tener que llegar al segundo libro de Samuel cuando vemos la historia de, bueno, al final de la primera muere Saúl y el hijo de Saúl va a intentar ser rey, pero David le va a tener que pelear ahí y David vence, porque nosotros ya sabíamos que él era el siguiente rey, ¿no? Entonces nos movemos a segunda de Samuel. Hemos visto toda esta parte. Entonces el resto del libro, el primer libro de Samuel, nos cuenta la historia de Saúl, de David, pero la historia de David continúa en el segundo libro de Samuel, hasta casi el final, porque entra la historia de Salomón, cómo es que Salomón llega a ser rey. Cuando van a la segunda de Samuel, al segundo libro de Samuel, quiero que vayan al 7, capítulo 7. Este es uno de esos pasajes también que los tienen que saber así, como el de Génesis 12, 1, 3, contiene la promesa a Abraham. Esa promesa tripartita tiene 3 aspectos: la promesa a Abraham, tierra, descendencia y bendición. Un pasaje muy importante en lo que es el estudio del Antiguo Testamento. Este es el otro pasaje, segunda de Samuel, capítulo 7, que contiene la promesa David. David, una persona muy importante si queremos entender el Nuevo Testamento. Entonces, en esa promesa, lo que sucedía aquí antes de este capítulo 7, Natán aparece como un profeta de la corte, porque aparece en la historia así como que hablando con el rey, ¿no? Como que tenía ya ese espacio. Cuando estudian profetas, eso es algo que se puede aclarar, ¿no? El tipo de profetas que habían en el tiempo. Aparece y entonces David le dice, mira, hasta ahora, ¿no? Estoy muy agradecido a Dios por todo lo que ha hecho por mí. El rey tiene su casa, que es el palacio, pero mira que Dios no tiene casa, así que quiero construirle una casa. David dice, quiero construirle a Dios una casa, y va y se lo dice al profeta Natán. Y Natán le dice, wow, qué bonita idea, construye esa casa, que sería el templo. Esa misma noche Dios le habla a Natán y le dice, anda y dile esto a David. Y ahí es donde vamos a encontrar ese otro aspecto dentro del entendimiento de lo que es la monarquía y también del papel de los reyes, ¿no? Porque acá vemos a David ya como rey intentando hacer algo, un humano con todo el poder intentando hacer algo que puede ser como para contener a Dios, ¿no? O la presencia divina, que sería el templo, construirle la casa a Dios. Y vamos a leer del versículo 4 en ese capítulo 7 hasta el 16, 4 al 16. ¿Alguien? Pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán. Ve y di a mi siervo David, esto dice Yahvé, ¿me vas a edificar tú una casa para que yo habite en ella? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio.
mientras he andado viviendo entre los israelitas, ¿acaso pedí a alguno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel, que me edificase una casa de cedro? Ahora pues, di esto a mi siervo David, así habla Yahvé Tsebaot: yo te he tomado del pastizal, de detrás del rebaño, para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera que has ido, te he quitado de delante a todos tus enemigos, y voy a concederte un nombre ilustre como el de los grandes personajes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado, y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes, como cuando instituí los jueces en mi pueblo Israel. Y te concederé paz con todos tus enemigos. Yahvé te anuncia que Él te edificará una casa. Y cuando tu vida llegue a su límite y te acuestes con tus padres, confirmaré después de ti a la descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. Sí, hasta el 16. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si se porta mal, le castigaré con varas de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor, como lo aparté de Saúl, a quien quité de mi vista. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Okay. Natán transmitió a David todas estas palabras. Este pasaje contiene la promesa davídica, que un descendiente de David reinará eternamente. ¿Okay? Pero dentro de esa hay muchos otros detalles. A ver si de lo que saben ya, que como dicen acá, como que suenan campanas cuando escuchan un término o algo que se ha dicho. La construcción del templo. La dinastía. La dinastía de David, o sea, está la promesa divina, ¿no? Que a alguien, un descendiente de David, reinará eternamente. O sea, está en... Tu casa Y tu que no reino. lo va a echar. Sigue el Aunque se ungimiento, porte mal. tiene de ungido al hijo del ungido, ¿no? Y que lo castigará, no lo va a echar como echó a Saúl. Que a David lo castigará, o sea, que le va a perdonar todo lo que hizo. Como Y que la promesa se Sí, mantendrá, ¿no? Se mantendrá. En el versículo 9, Yo he estado contigo en todas tus empresas, he aniquilado a todos tus enemigos, te haré famoso como a los demás famosos de la tierra. bien, bien. No, ahí aparece lo del nombre, que también le mencionó Abraham, ¿no? De la bendición, el nombre. Entonces vuelve a reaparecer esta idea, que ya la habíamos escuchado antes, ¿verdad? Que Dios va a ser el nombre de esta persona grande, o lo va a hacer famoso. Hay una conexión con Abraham en este aspecto del nombre, que estaba al centro de lo que es el entendimiento de la bendición. Cuando hablamos de dinastías, ¿estamos hablando de qué? ¿Asegurar qué? La descendencia. La descendencia. Otro aspecto que nos conecta, ¿no? Voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Como no lo dice San Pablo, le concedió el nombre sobre todo nombre. Filipenses. Sí, pero te estás yendo ya al Nuevo Testamento. Sí. Pero ahorita, ¿Qué conexión? en el texto hacia atrás, está lo del nombre conectado a la bendición, está la descendencia y ya están dentro de la tierra prometida. Y el cambio ¿no?
tú me vas a construir una casa, tú que yo te saqué de, ¿no?, de estos lugares, ni a los jueces y antes. No, le dice, tu hijo me va a construir la casa. No dice quién todavía, porque todavía falta la historia. Eventualmente sabemos que va a ser durante el reinado de Salomón que se construye el templo. Pero el que tenía deseo de construirla era David. Pero hay esa enseñanza de, vas a intentar contenerme y ahora quieres hacer esto. No, yo quiero que tu hijo me construya. Él escoge el tiempo. No es tu Él escoge el tiempo, Dios escoge Claro, el tiempo. es Dios escoge el tiempo, el lugar y quién. Y las circunstancias, ¿no? Sí. O sea, hay algo en la historia que también como que hay una enseñanza en eso. Y esta promesa, cuando se le promete a David que sus descendientes van a reinar eternamente, es una promesa eterna. Entonces hace de este ungido, de este Mesías, es solo un Mesías, lo convierte en el Mesías del Antiguo Testamento. Porque ya para Salomón no va a haber necesidad de que haya un profeta que lo vaya a ungir. Ya no es necesario. De ahí en adelante vamos a ver que Salomón es el hijo de David. Una vez que se va a dar la separación, el hijo de Salomón se convierte en el primer rey del reino del sur y la dinastía davídica se va a mantener en el reino del sur. Uno podría decir hasta la destrucción, porque ahí termina la monarquía, pero vamos a ver que va a ser el nieto. Cuando lleguemos al final de la historia deuteronomística, vamos a ver cómo nos deja ahí con la pregunta, entonces la dinastía potencialmente todavía continúa. De ese Mesías, el Mesías esperado, ¿no?, el descendiente de David, eventualmente nos ayuda a entender esto, pero en este momento, incluso esta promesa va a estar en tensión, esta diferencia entre el norte y el sur. ¿Se acuerdan qué tema es muy importante en el norte? No. En el norte, con el Deuteronomio es el mejor ejemplo. El libro de Deuteronomio. La alianza. Entonces, este va a ser un tema central en el norte. Y ahí encontramos también a los primeros profetas, ¿no? Tenemos a Elías, Eliseo, Amós, que fue al norte, Oseas. La alianza va a ser un tema central en todo lo que viene del norte. En el sur va a ser la promesa davídica, que por este pasaje en que ahora se entiende, oh no, Dios escogió este lugar, escogió Jerusalén para que se le construya su casa, la casa donde habite su nombre, que sería el templo. Lo que llevó a crear un falso sentido de seguridad en la gente, porque dijeron, mientras tengamos el templo, mientras tengamos a un descendiente de David, no necesitamos hacer nada más, estamos a salvo, Dios está con nosotros. Y eso va a ser el tema del resto de la historia deuteronomística, probar que hasta el rey tiene que seguir la alianza, porque la alianza es lo central. Sí, está bien que tengamos a un descendiente de David, pero no es suficiente. Lamentablemente también en otros libros vemos que es una forma de explicar el por qué se destruyó el reino del norte. Decían, porque la dinastía davídica no estaba en el norte, por eso ya estaban destinados a ser destruidos. Como está diciendo el hermano, ¿no? Está la verdad de fe y la verdad histórica, ¿no? En la historia vamos a encontrar más una explicación a lo que sucedió con el reino del norte, pero vamos a llegar ahí cuando el texto nos lleve a ese momento. ¿Okay? Pero hasta ahorita es la promesa davídica va a ser muy importante, porque lo vamos a ver en el resto de la historia deuteronomística.
la promesa a David, ese momento importante, y que nos conecta, viendo la historia, hasta hacia allá. Algo muy importante de la cultura hebrea del tiempo, porque eventualmente va a cambiar alrededor de este siglo, sexto, más o menos. Cuando ustedes piensan en futuro, así pensando nomás, ¿lo ven como algo que está delante de ustedes o detrás de ustedes? Cuando piensan en el futuro. Delante. Delante, ¿verdad? Y el pasado, ¿no? Es lo que está atrás, ¿sí? Aquí la forma de entender el tiempo y la historia es como caminando de espaldas para la forma en que nosotros entendemos el tiempo. Entonces, lo que podemos decir en el presente es lo que hemos aprendido de nuestra historia y lo vamos moviendo de esta forma. Y por eso hay esto de tanta insistencia de recuerda esto, ¿no? Los eventos importantes, porque eso es lo que te va a dar significado a lo que estamos viviendo. Y lo que es el futuro uno no sabe, así que déjalo nomás. Eventualmente va a haber el cambio a pensar en el futuro como algo que está enfrente. Pero eso no sucede hasta más tarde. O sea, el pasado es muy importante para entender el presente. Para entender el futuro. Esto es muy importante para poder prepararnos para lo que venga. La base del futuro es el pasado. En cierta manera, culturalmente y religiosamente, esto es muy, muy importante. Y lo demuestra también el deuteronomista, ¿no? Va apuntando a ese pasado. Uno tiene que saber su historia. Y lo vemos también hasta en el Nuevo Testamento, ¿no? Aunque ya hay esa visión, pero es más apocalíptica de lo que es ese futuro, de lo que va a venir. El que sabe las escrituras, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿No? Ama a Dios, ama al prójimo. Si saben eso, te sabes todo esto. Sabes tus escrituras. Porque en el momento que todas estas cosas están pasando, todavía no había Nuevo Testamento. O sea, cuando se refiere a las escrituras, está hablando de todo esto. Por eso, para conocer a Jesús, tienen que conocer todo esto. No hace falta, no es necesariamente los evangelios, hay que conocer el trasfondo. Para entender mejor los evangelios, tienen que saberse su pasado. Porque ahí van a entender el mensaje de Jesús, que es mucho más profundo de lo que a veces solo una lectura de los evangelios les puede dar. Les da algo de enseñanza, ¿no? Pero creo que es más profunda cuando la puedes conectar a este pasado. Tienes que saber de dónde vienes para saber a dónde vas. Miren que esa mirada al pasado no para en David, no para en Abraham, ¿no? Y ahí es donde se nos va dando esa varita para saber cómo equilibramos todas estas historias, todas estas escrituras. Estos relatos se hacen con la experiencia de una vida pasada. O sea, todo se escribe a la luz de la fe, lo que ya nos pasó. Entonces, pueden cambiar algunas cosas, pero la esencia es la misma. O sea, como el Nuevo Testamento. Tú lees el Nuevo Testamento y es como si estuvieras leyendo el Antiguo. Todo encaja. Sí, el escritor uruguayo, Eduardo Galeano, dice, tenemos que tener presente el pasado para entender el futuro. Esas cosas que parecen simples, pero cuando se ponen en práctica. Ahora, está la promesa. Entonces este es un punto importante dentro de la historia deuteronomística, que aparece en la historia deuteronomística, la promesa davídica. Es un pasaje a conocer, 2 de Samuel, capítulo 7. Vean al comienzo del 9, ahora, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9. Aquí es donde vamos a encontrar los comienzos de lo que se conoce como la narración de la sucesión
o sea, de cómo es que Salomón va a llegar a ser el sucesor de David. Son la narración de la sucesión. Y es en los estudios bíblicos, dentro de la historia deuteronomística, se piensa que este es un escrito independiente, que va a ser puesto en este momento. Cuando todo estaba como que, ¿no?, le presenta una imagen muy positiva de David, que culmina casi con la promesa davídica, pero de repente encontramos la historia de Betsabé, una historia de adulterio, asesinato, indirecto primero, ciertamente indirectos, pero que David tiene la mano en las decisiones que llevaron a esos asesinatos. Amnón y Absalón. No sé si han leído esos capítulos, pero de ahí hasta Primera de Reyes, capítulo 2, es esta famosa narración de la sucesión. Es todo un bloque que nos presenta un lado no muy positivo de David, a quien ahora conocemos como el Mesías de Israel. Perdón, me perdí. ¿De dónde a dónde se piensa que es un escrito independiente? Desde 2 de Samuel 9, capítulo 9, hasta 1 de Rey, capítulo 2, en que Saúl se convierte en el sucesor de David. La narración de la sucesión. Capítulo 2 de Primera de Reyes. Capítulo 9 de 2 de Samuel Hasta. hasta 1 de Reyes, capítulo 2. Es una historia, un escrito independiente que llega a formar parte de la historia deuteronomística, donde encontramos unos relatos no muy positivos acerca de David y que nos ayuda a poner en perspectiva la promesa davídica, porque hay ese detallito que dice, ¿no?, yo seré como padre contigo, ¿no?, tú serás el hijo, tú serás como hijo para mí, cuando hagas cosas, ¿no?, te castigaré, pero no te quitaré la promesa. Esta promesa es eterna. O sea, tiene algo que enseñar, ¿no? Por eso la esperanza del pueblo judío siempre en la descendencia de David y el Mesías, porque tal vez fallaron y volvieron a fallar, pero como eran descendientes de David, la promesa continúa. No como mostrar ese lado humano, ¿no?, que no somos tan bonitos. Hasta David, que es el Mesías, ¿no?, estuvo envuelto en muchas cosas ahí que nuevamente nuestra forma de pensar en qué incluyo en mi historia o incluyo solo las cosas bonitas, y acá dice no, David es un personaje importante. Acá tenemos unos escritos que muestran un lado no muy positivo de David. ¿Qué hacemos? ¿Lo desaparecemos? No, tiene que ver con David, entra en la historia, y acá lo tenemos en la historia deuteronomística. Y una historia difícil porque es, ¿no?, y nuevamente vemos que no es el primer hijo, el primogénito, el que se convierte en el siguiente rey. Hay muchas cosas en la historia y estos eran hijos de David también, Amnón y Absalón, que podrían haber sido los sucesores, pero vemos que no, ellos no fueron. Salomón, que es el siguiente hijo, ¿no?, porque estaba Urías, de ahí el hijo, cuando hubo el adulterio, el primer hijo de Betsabé, ese bebé lamentablemente va a morir, y es el segundo hijo, Salomón, el que va a llegar a ser rey, eventualmente, pero habían hermanos todavía, otros hermanos, pero de ahí vemos estas historias de violación, ¿no? Amnón es el malo de la historia aquí, hermanos, todos ellos, pero Amnón es de una mamá y estos de otra mamá, son medios hermanos, y a Amnón le gustaba su media hermana y termina violándola. Entonces Absalón, de cólera, va y lo mata. Hasta violación, adulterio, violación, asesinato, incesto, porque se metió con su hermano. Incesto, no es papá. ¿Y con el hermano cómo se llama?
incesto. ¿Cuál es el término para...? Yo creo que También es Vale, incesto. yo creo que es Sí, ¿Entre hermanos? incesto. ¿Entre hermanos? ¿Es incesto también? Creo. Sí, A ver, porque sí, entonces un abogado. porque sí, incesto, dentro de la familia. Dentro del incesto. ¿Ok? Ah, y cuando leemos las narraciones, ¿no? Las historias aquí, el hermano que le dio cólera, que el otro hermano, el medio hermano, le violó a su hermana, y de venganza pues lo mata, y David se enoja con él por haber matado a uno que era su preferido, que supuestamente iba a ser el siguiente rey. Y ahora el pobre Absalón tiene que correr nomás, refugiarse, ¿no? Escaparse de David, porque David estaba enojado con él. Pero eventualmente cuando siguen leyendo las historias es David como que indirectamente lo va a encajonar, ¿no? Esquinar al pobre Absalón, que eventualmente Incesto. alguien lo mata. Incesto. Es incesto también. Entonces, adulterio, violación, incesto. Entonces cuando uno ve esto en la historia deuteronomística, uno dice, pero si le acaban de hacer a este hombre la promesa y es el Mesías. Y cuando se habla de Jesús también, ¿no? Wow, un descendiente de David, pero está esta otra parte de la historia que no, a veces no se cuenta mucho, ¿no? Tampoco es de las que se ocultan. Como en todas las familias que siempre hay el secreto. Pero por otro lado muestra también esa parte humana, ¿no? Esa proclividad que tenemos a hacer lo que no es bueno para nosotros. Harold Kushner, que es un rabino judío, él dice que el Antiguo Testamento es un reflejo de nuestra disfunción humana. Bueno, pero se resaltan muchas cosas buenas también del humano. Sí, claro. Y entonces aquí hay otras historias problemáticas. Sí, ciertamente puede reflejar lo humano, pero discúlpeme, pero hubo adulterio, hubo violación, hubo incesto. Entonces son historias que tenemos que nuevamente hacer unas nuevas lecturas para rescatar, dependiendo, ¿no? Bueno, en este caso ya no es solo, bueno, puede ser una lectura de género, porque al ver al pobre Absalón que de cólera, ¿no? Porque el medio hermano le violó a su hermana, y él reacciona con furia, ¿no? Pero de ahí comete asesinato, o sea, eso no justifica el asesinato, pero son historias que tenemos que, ¿no? Reflejan el tiempo y, bueno, quisiera decir solo ese tiempo, pero ya sé que son historias que continúan. Es algo que nos ilumina el día de hoy todavía, porque es lo que acontece a veces en nuestras comunidades. Entonces es algo bien palpable también, que viene desde ese entonces. Yo estaba pensando en lo que el hermano estaba hablando sobre las adicciones. Quizás fue lo mejor que hizo, porque una adicción es una enfermedad. Pues si le gustó la media hermana, le gustaba a otros más también. Sí, actualmente se empiezan a ver como enfermedades, anteriormente no se veían como enfermedades. ¿Las adicciones? Las adicciones, sí. Entonces, es un concepto nuevo de verlo como una adicción de la mente. Antes era la posesión demoníaca. Sí, un vicio, sí. Es difícil de controlar, sí. Ahí por decir Tamar, que queda, pues ya no vale, que en sus tiempos, pues a las fechas también surgen esas violaciones, y la persona, la mujer, queda embarazada del propio hermano, el mal así te deshaces del niño, tantas cosas que pueden salir de ahí. Esa no la sé, lo puse como parte de lectura, creo, pero son otras de las que pudiéramos también conversar. ¿Qué hacer con estas lecturas donde ahora sí tenemos violación, incesto, adulterio, asesinato, evasión, entre otros. Intriga.
Y así como Jesús tiene No, una- creó otro. No, David tiene una familia distinta. ¿Qué tiene lo de él? Está mejor que con integrado. Esto es tan cotidiano y tan frecuente que uno a veces mira como algo que no sucede con tanta frecuencia, pero especialmente en las iglesias con el sacramento de la confesión. Y para mí, como sacramento, también es algo mágico, en que en esa caja del confesionario entra la gente entonces con tanta tristeza, incertidumbre, confusión, y ahí lo que hay que pedir es que haya un confesor comprensivo y misericordioso que ayude a la persona a liberarse. Y es de tanta gente con esta problemática que muchas veces no la pueden compartir con cualquier persona por las consecuencias que puede haber. Se da uno cuenta de que todo esto es tan frecuente, que es mucho más frecuente de lo que pensamos. Incesto, violaciones, parricidio, matricidio. Paren de contar. Pero ¿qué hacer? ¿Qué tipo de lectura necesitamos? Una lectura liberadora. De esperanza. Pero ¿cómo se le libera? Mostrándole siempre a un Dios de amor, a un Dios de esperanza, porque la mayoría de los textos parecen en el Antiguo Testamento es más un Dios castigoso, un Dios de justicia que te va a castigar, así como está diciendo aquí mismo, te daré esto, si te portas mal esto te daré, pero todavía te quedaré. Pero yo creo que en el Nuevo Testamento tenemos otra visión, nos da otra visión de un Dios de amor. Yo creo que así como, por ejemplo, vamos a suponer un caso de abuso, un caso de cualquier situación que se viva, yo creo que se tiene que llevar en un proceso. Nunca liberas a una persona solamente con el hecho de hablar. Mismo Jesucristo, cada vez que hacía un signo de que hoy conocemos como milagros, tenía con ellos un proceso de reconocimiento, de aceptación, de hacer signos, de liberar, de orar, ir a la comunidad, etc. Y muchas veces esto se nos olvida, que pensamos que solamente con la palabra y con el Dios, que es bueno, que es importante, pero hay tantas cosas, ¿no? Como la psicología, la psiquiatría, la medicina, los grupos sociales, los grupos juveniles, o sea, dependiendo de las áreas donde estemos, crear esos espacios, apoyarlos y ser parte de ellos, porque ahí es donde se abre, ¿no? Pero no es la solución, no es una sola, no es un acto de magia, es un proceso, se empieza con algo, pero hay que continuar, ¿no? Acompañamiento, porque las lecturas o los textos no son suficientes. Hay que poner los zapatos y hay que caminar con esa persona y canalizar la ayuda, ¿no? A donde se tenga que ir para que un profesional... ¿Ayuda a qué? Es donde me quiero... Para sanarse. Al proceso de sanación. ¿Sanarse de qué? ¿Para qué? Para limpiarse. Nuevas voces. Bueno, yo no digo que solo es el camino. También está el camino de la defensa, el derecho de la persona, saberla proteger para que no siga pasando esa situación. Digamos, la parte de proteger sus derechos como persona, pero luego viene el proceso interno de esta persona. Para mí son dos cosas distintas, no es una sola cosa. Y muchas veces pensamos solo en la parte espiritual, pero somos seres humanos. Necesita la sociedad protegerse también de situaciones de este tipo. Y que la justicia camine por los caminos que debe caminar en el respecto de reparación. No solo, hoy se habla mucho de esto de la justicia restaurativa, para que la persona vuelva a levantarse como persona con dignidad,
pero por un lado, pero por otro lado también la parte que la persona necesita liberarse, los sentimientos que nacieron a partir de esta violación o de este abuso, que también es la otra parte que han dicho de la psicología, todo esto. Entonces para mí son dos áreas, la parte espiritual y la parte material, no solo podemos verlo de un lado. Ok, con eso que has dicho, recuperar la dignidad, ¿no?, de la persona, esa persona humana. Hemos avanzado en la historia bíblica hasta este punto, hasta aquí. ¿Dónde ves eso? Ahora estoy pidiendo que retrocedan. Ya vimos los arbolitos. ¿Dónde está? Compartiendo lo que ya compartí, de la cultura, de la historia bíblica hasta ahora. Si digo, ¿dónde encontramos ese mensaje? En el momento en que Jesús... No, Jesús está allá. Sí. En el momento en el que hay un reconocimiento con nombres, hay un reconocimiento de ser elegidos y ponerles nombre y ponerles una misión y poner todo este asunto, el reconocimiento del individuo. Más concreto. Entonces, no es que estas historias sean malas y que muestren a un Dios malo. Esa es nuestra parte de las cosas que han pasado en esta historia. Pero han visto que el tema que reemerge aquí, porque eventualmente si decimos que David, mira qué malo que era, cuando estamos hablando aquí de un descendiente de David, entonces la historia misma nos muestra, la historia bíblica nos muestra que esas partes no eran necesariamente lo que Dios o lo que era parte de ese plan divino. Como que hay esa restauración de entender bien el mensaje cuando lo retroceden y pueden ver dónde comienza la historia. Ahora, por supuesto que esto, dentro de lo que es la historia bíblica, este principio fundamental de intentar honrar y proteger la dignidad humana es, para nosotros cristianos, es un principio de fe. Porque para fundamentarlo decimos, bueno, es que la creación dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay algo divino en toda persona y por eso debemos honrar y respetar a toda persona humana. Ahora, por supuesto, cuando estamos en un ambiente secular, necesitamos otro lenguaje, otro fundamento, puede ser los derechos humanos, en que podemos entrar en conversación, porque son dos discursos distintos, pero estamos apuntando a esta misma responsabilidad que vemos. O sea, nuestros zapatos necesitamos un closet lleno de zapatos para las distintas situaciones, los distintos contextos. Pero ciertamente lo que es aquí de fe, para nosotros cristianos, no es solo el Nuevo Testamento, está esto también. Y que reconocemos muchas de las realidades, ¿no? Si fuera todo bonito y todo basado solo en milagros, cuidado. Lo interesante de todo esto también es la lectura que Dios, a pesar de todos los errores, todos los pecados y todos los problemas de los seres humanos, siempre sigue manifestando. En la línea davídica vemos solo grandes errores y grandes problemas, pero aún así Dios mantiene su promesa y da al Mesías. O sea, a pesar de que los seres humanos siempre vamos a estar como jalando al problema y la gracia nos está elevando. Pero también en el otro ángulo que lo miro es el hecho de lo que desgraciadamente hemos perdido la parte de que el Evangelio está para inculturizar, o sea, influenciar y levantar la cultura en la que vivimos. O sea, y muchas veces hablamos como que si fuéramos angelitos y se nos olvida la parte social del mensaje, ¿sí? El mensaje tiene que llegar de tal manera que nosotros, seres humanos que vivimos en una sociedad en un momento determinado de la historia, podamos influir para que las normas y las reglas que las rigen se llenen de valores cristianos para poder humanizar esa sociedad y no dejarnos guiar o bajar por todas aquellas cosas que tienden a bajar o degradar a la persona humana, que es la parte social del mensaje.
la parte práctica, ¿no? Como decía el hermano de los zapatos. Pero eso ya estaba dentro de... O sea, nos estamos olvidando, mirando también a esta, desde aquí hacia atrás, ¿no? ¿Se acuerdan eso que les dije de aquí? Acá están, acá vemos sus zapatos, cómo lo entendieron en el desarrollar sus normas, porque están basadas en los principios, amor a Dios y amor al prójimo. Usted dice hay que decirle que Dios los ama, que Dios es amor, pero ¿y cómo lo demuestras eso de forma práctica? Ahora, en sus tiempos se hicieron lo que pudieron, ¿no? Pero hoy en día creo que tenemos más recursos, ¿no? En caso de lo que es violación o violencia doméstica, adicciones, hay los recursos necesarios para poder ayudar a la persona a recuperar su dignidad. Entonces nuestros zapatos tienen que ahora tener, no sé cómo decirlo, colores o el material necesario para llevar las cosas a la práctica, esos principios a la práctica.